Y ahora me voy con con Nacho Rodríguez. Primero, es uruguayo, vive en Brasil. ¿Por qué se fue para Brasil? ¿Por qué está en Curitiba? ¿Y qué le ha dado, qué te ha dado a ti sanación pránica? ¿Cuál es tu experiencia, Nacho? Buenísimo. Estoy en Brasil, yo soy economista de formación y, y bueno, y vine para Brasil en principio con una empresa que yo empecé a trabajar en Uruguay y inmediatamente fui transferido para San Pablo, para Brasil. Y bueno, ahí estuve unos años trabajando con fondos de inversión y bueno, con esos temas. Pero bueno, paralelo siempre tenía la sanación pránica, las meditaciones, toda la disciplina, ¿no? Y bueno, y lo que me dio sanación pránica, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero a mí particularmente, yo lo veo así, mi interés en realidad inicial nunca, no, por lo menos al principio, no fue hacer sanación, ¿sí? No fue hacer terapias, ¿sí? Sino mucho más, tenía un interés mucho más espiritual, o sea, de descubrir el lado espiritual en mí, básicamente. Y bueno, yo leía ya muchos libros y cosas, pero lo que me dio la sanación pránica es pasar lo espiritual de algo puramente especulativo, intelectual, a algo tangible, ¿sí? Con algo que yo pueda experimentar, de hecho, la energía. Entonces, cuando uno entiende más sobre energía y lo experimenta y lo vive, a través de los cursos, de la formación, se abre un mundo, como un mundo nuevo donde ya la espiritualidad no es algo solo abstracto que uno especula de qué se trata y eso, sino que realmente se vuelve una realidad. Y eso para mí fue fundamental porque me parece que es de los pocos caminos que yo conozco que tiene esa capacidad de ya en los primeros cursos, en las primeras formaciones, darte algo mucho más tangible y para que vos también puedas validar las cosas. Eso es muy importante en sanación pránica. Siempre se pide no creer en lo que decimos, en los instructores, desde el comienzo, sino que la persona propiamente evalúe, use las herramientas que se le dan para validar lo que se está diciendo, ¿no? Entonces, para mí, ese lado más espiritual de la sanación pránica fue el lado que más me tocó, porque ya te digo, te da una espiritualidad muy práctica, ¿sí? Una espiritualidad muy práctica que uno puede sentir y no necesariamente está vinculado a ninguna creencia en especial, respetamos todas las creencias, es mucho más técnico, digamos, ¿no? Es más de experimentar las cosas. Entonces, si uno es católico, por ejemplo, uno puede experimentar su catolicismo con mucho más profundidad cuando hace sanación pránica, por ejemplo, ¿sí? Entiende mucho más, siente mucho más, está mucho más abierto, ¿sí? Si uno es, no sé, de otras religiones o inclusive si es bastante agnóstico, como es el caso de mi familia en general, también uno puede acercarse a la espiritualidad de una forma muy práctica y muy racional. Entonces, bueno, inclusive quería mencionarles sobre un curso que es introductorio, es un curso más de tipo espiritual de sanación pránica, que no sé si se puede comentar un poco, Eduardo. ¿Cómo no? Sí, sí, dale, Nacho. Bueno, buenísimo, ¿no? Entonces, el día 15 y 16 de mayo vamos a tener un curso online con Masternona Castro, que es una de las acharias, como dijo Cristabel. Acharya significa instructor espiritual, ¿sí? Para quien no sabe. Entonces, es una de las principales instructoras espirituales dentro de la sanación pránica. Inclusive ella está hace 30 años en sanación, más de 30 años en sanación pránica, alcanzó un alto grado de desarrollo en la sanación pránica y también fue madre superior, o sea que fue monja durante muchos años, también antes, ¿no? Entonces tiene una experiencia espiritual muy, muy rica y va a ser un curso online que está abierto para Uruguay también, para Brasil, para Uruguay y para Paraguay, que se llama Alcanzando la unicidad con el alma superior, o Alcanzar la unidad con el alma superior, que es un curso muy práctico que nos revela prácticas, técnicas y explicaciones sobre la naturaleza espiritual de las personas. Y eso sin ningún tinte religioso particular, nada de eso, simplemente algo más técnico, ¿sí? Y entonces se entregan algunas meditaciones muy importantes para hacer mayor conexión con digamos, con tu ser mayor, ¿ok? Algunas personas no entienden lo que significaría ser mayor. Bueno, en este curso se da las herramientas para que tú puedas entender de qué se trata, ¿sí? Y no solo entenderlo, sino experimentarlo por ti mismo, ¿no? Lo que llamamos de alma, básicamente. Entonces, es un curso muy especial que me gustaría que la mayoría... Y es abierto al público, o sea que
todas las personas de más de 16 años, si no me equivoco, lo pueden hacer. Buenísimo, entonces una muy buena invitación para que la gente se acerque y para que la gente conozca más esta herramienta y que la pueda utilizar, por supuesto, para no solamente para su beneficio personal, integral, ¿no? Como un todo, entendiendo a la persona como un todo, sino también hacia los demás, y eso está buenísimo. Muy bien, Nacho, un poco ya en el cierre de esta nota, de este acercamiento de ustedes con todos nosotros y de esa apertura que les agradecemos muchísimo que hayan tenido para, de alguna manera, también poderle mostrar a la gente que hay herramientas, que hay posibilidades, que hay formas de poder lograr continuar bien en la vida, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje? Bueno, el mensaje sería para que básicamente las personas que están interesadas bueno, ayudar al prójimo de una forma muy práctica, natural, ¿sí? Eso es importante también, natural, no invasiva, porque sanación pránica ni siquiera tocamos a la persona, ¿no? No invasiva. Y también un abordaje, que yo sé que en Uruguay sobre todo es importante, que no, así, respeta todo tipo de creencia y credo, ¿no? Y creencia o no creencia inclusive, y funciona igual, de la misma forma, porque tiene un abordaje bastante racional y se puede explicar bien, la gente le puede hacer sentido, no solamente, es bastante desmistificado, ¿no? Entonces uno puede entender bien cómo funciona en ese sentido. Bueno, me parece que está bueno para aquel que busca algunas respuestas, que busca sanarse, obviamente, a nivel emocional, a nivel físico, pero también a nivel espiritual, porque a veces hay un vacío espiritual importante en las personas, sobre todo hoy en día, ¿no? Que se precisa tanto este lado espiritual. Yo diría que se acerquen a sanación pránica, a las meditaciones. En Uruguay hay meditaciones semanales con diferentes instructores y sanadores que facilitan esa meditación inclusive online, y se acerquen y que es un camino de desarrollo espiritual para mí muy, muy importante y desarrollo espiritual así desde el punto de vista más universal de la palabra espiritual, ¿no? Y que uno puede transitar ese camino de una forma muy, muy buena, muy eficaz y muy práctica sobre todo. Entonces, es la invitación a que todos participen en sanación pránica y bueno, del curso que se va a dar, que es el 15 y 16 de mayo, que es como un iniciador, Eduardo, te inicia a los que quieren entrar en el camino espiritual con herramientas más prácticas y ya empezar a practicar. Es un excelente iniciador de espiritualidad, ¿sí? De alta espiritualidad. Número 2, para las personas que ya están en el camino espiritual de cierta forma, los puede ayudar a comprender mucho mejor el camino espiritual y qué es lo que uno puede hacer para estar más en contacto con este lado espiritual. Básicamente. Muy bien. Gracias por tu mensaje, Nacho.